¿Qué tal? ¿Cómo les va? Seguimos con la clase de Python. Estamos en la práctica 3, así que avanzamos un poquito más con la práctica 3. Hoy no vamos a terminar, entonces en la clase que viene terminaremos con las cosas de la práctica 3. Hoy vemos el ejercicio 7, este ejercicio de acá, de calcular numéricamente orden de convergencia. Y también empezamos un poquito con sistema de ecuaciones, resolución numérica de sistemas de ecuaciones diferenciales, pero vamos a hacer una pequeña introducción y la verdad la clase que viene lo vamos a ver bien, lo que vamos a usar más para resolverlo lo vamos a ver la clase que viene, hoy solamente una introducción para ver de qué se trata. Bueno, entonces este ejercicio nos pide verificar numéricamente el orden de convergencia de los métodos de Euler y Taylor. Si el orden de convergencia es, nosotros sabemos, por ejemplo, Euler tiene error truncado local h cuadrado, una derivada segunda en algún punto intermedio para h cuadrado, y cuando uno calcula el error global, como hay un dividido h, queda algo por h, ¿sí? O si uno hace para Taylor, el error global es algo por h al cuadrado. Entonces lo que queremos ver es si podemos hacer algún experimento en Python que nos permita estimar ese valor h cuadrado, ¿sí? En vez de hacer algo teórico, de estimar el error del método calculando, comparando las derivadas, haciendo Taylor, directamente si en algún experimento podemos ir variando el h y ver cómo varía el error y ver si podemos a partir de ahí estimar ese orden de convergencia, ¿está bien? Entonces acá lo que nos dice es, tomamos un problema cualquiera de ecuaciones diferenciales, que sepamos la solución exacta, en este caso es muy simple de resolver, y tomamos distintos valores de h y comparamos, lo que nos dice acá es comparar el valor exacto, que lo conocemos simplemente porque sabemos la solución exacta, es algo que en general no la sabemos, pero para este experimento vamos a usar que ya lo sabemos, y lo comparamos con el error global, en este caso no el error teórico de lo que nos da la cota, justamente en la que queremos verificar numéricamente, sino resolvemos usando Python el problema con el método que queramos, sea Euler, Taylor, que queramos, verificamos esta cuenta, es decir, el método cuando hacemos en Python nos da un valor aproximado de xn, un valor xn, que es una aproximación de x1, y bueno, podemos calcular esto. Y acá nos pide graficar log de n en función de log h y qué se espera ver, ¿no? Así, no sé qué, si ya se dan cuenta de qué esperamos ver, así si me parece, no tengo idea de qué esperamos ver. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a hacerlo, graficar log n en función de log h, ver qué es lo que queda y a partir de ahí tratar de interpretar, así, meternos de una. No es tan difícil, sino hacer las cuentas de cuál es la expresión de log n en función de h. Bueno, no es tan complicado, pero siempre es mejor, como ya nos dan lo que hay que hacer, hagámoslo y tratemos de interpretar qué es lo que aparece, ¿sí? Bueno, entonces vamos, acá está el método de Euler. El método de Euler acá toma un paso h, ¿sí? Siempre hay que ver cuál de los métodos elegimos. Tomar un paso h y a partir de ahí calcular el n, o al revés, se puede hacer cualquiera de los dos. Acá, como el ejercicio ya nos dice que nos va a dar distintos valores de h, bueno, usamos este método de Euler en función, como toma como parámetros el paso h, ¿está bien? A partir de ahí calcula el n. Y tomamos otro problemita para que después puedan usarlo también en la práctica. Hacemos con este otro, que también conocemos la solución exacta, creo que es el primer ejercicio de la práctica. Conocemos la solución exacta, entonces, bueno, lo resolvemos ahora usando el problemita este de Euler en el intervalo 0,5. Programamos la función x, 12x menos 5 seno, ¿es esto? 5 seno de t. La solución exacta, 2 seno de t más coseno de t. Y le aplicamos Euler con paso 0,001, ¿sí? ¿Está bien? Y graficamos la solución exacta y la función con paso h0001. Y bueno, nos queda esto, el azul, la h0001, y en naranja, solución exacta, ¿está bien? Entonces vemos que hay un error, o sea, vemos este error. Este es lo que vamos a, este es el n que nos pide calcular. Este valor lo podemos calcular simplemente calculando la diferencia y el último punto del vector, este x1 que nos dio. Acá le puse x1 porque después vamos a usar varios métodos, entonces le vamos a poner distintos valores, pero x1 no es x en 1, sino el x, el primer vector que obtenemos, y el valor que tenemos es el último. Hay que ver el tamaño que nos quedó, la cantidad de pasos para ver cuál es el último x, ¿sí? Bueno, ¿y qué más? Entonces, tenemos este valor. Bueno, ¿qué pasa si variamos el valor del paso? Por ejemplo, 0001. Acá tarda un poquito más. Pero ven que mejoró muchísimo. Ven, con agregar, dividir por 10 el paso, mejoró muchísimo el error. Acá nos sale un warning, una advertencia. Esta advertencia es simplemente por el legend. Nos dice que ubicarlo, el legend, en forma automática le cuesta mucho trabajo porque hay muchos puntos. Como sea un paso tan chiquito, acá estamos graficando muchos puntos. Y lo que hace automáticamente es tratar de ponerlo en un lado donde no coincida con ninguno de los puntos. Entonces eso, verificar que no coincida con ninguno de los puntos cuando son tantos es medio complicado. Lo ponemos nosotros a mano. Hay una opción de poner log igual upper right. Creo que sí, upper right.
para ubicarlo nosotros donde queramos. Ven, ahí ya no está más la advertencia, lo puso ahí y no hay advertencia. Por eso lo he puesto, si lo ponemos por ejemplo upper left, lo pone ahí que se superpone, por eso la otra vez lo había puesto automático en el mejor lugar, acá lo dejamos fijo en ese lugar también. Bien. Bueno, entonces eso, mientras más chiquito es el h, menor es el error global que obtenemos, ¿sí? Entonces, ahora lo hacemos para muchos h's, nos pide ahora para h en todas estas posibilidades, calcular el error global xn menos x5, ¿sí? Y graficar, lo que nos decía el ejercicio, graficar log n en función del log h. El h es todo esto, la cantidad, lo calculamos ya que estamos, la cantidad de puntos es, no, perdón, la cantidad de, acá este nh es la cantidad de h's. Vamos a hacer un for que recorra todos estos. Podemos haber hecho for, sí, podemos haber hecho for i en este for h en este conjunto también se podría haber hecho, o for i en range, es lo mismo. Y vamos a ir guardando los errores. La ventaja de hacerlo así es que con un i que después podemos grabar el error, el iésimo error es el error que obtenemos para el iésimo paso h, ¿sí? Entonces repasamos, tenemos los h, calculamos cuántos h's hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea que este h va a ser 6. Y hacemos un vector de tamaño 6 también, que guarde los 6, vamos a guardar los 6 errores en ese vector. Y ahora hacemos un for que del 1 al 6, o del 0 al 5 en este caso, calculamos el n para cada uno de estos h. El n es 5 dividido el paso, que el paso en este caso como es un vector es h corchete sí, y aplicamos Euler. Acá como nuestro método usa el h, directamente le pasamos h. Acá yo lo había usado antes con un método que usaba la cantidad de pasos n, pero ahora estamos usando h, entonces f0,5, este es el valor, lo que vale x en 0, eso queda fijo, también es 1. Es decir, en cada paso lo único que cambiamos es la cantidad de pasos, así que solamente cambiamos este valor de h, todo lo demás queda fijo. Y guardamos el error iésimo, este valor que nos pedían, xn menos x5, y también directamente lo imprimimos para poder analizar. Empecemos con eso. No, y bueno, después sí, grafiquemos ya. Graficamos los valores que encontramos, ¿sí? Ahora lo imprimamos, vamos a hacer una cosa. Primero imprimimos print r y print h. Error int and list, a ver. Perdón, hi acá. Bueno, acá ya lo hizo todo automático, un montón de numeritos que no entendemos mucho qué es lo que está pasando, pero esto es lo que nos dio, estos son los valores de distintos pasos h, y estos son los errores que encontramos, que obtuvimos para estos pasos h. Entonces, si se fijan, se cumple lo que dice, que el error es cada vez más chico, pero bueno, así simplemente mirando esto nos podemos darnos cuenta cuál es el error, cuál es el orden de convergencia. Entonces, por eso graficamos, simplemente graficamos este valor, que es el logaritmo. Perdón, ahora graficamos, esto es lo que tenemos que graficar. Graficamos el logaritmo de h y el logaritmo del error, o sea, el logaritmo del error en función del logaritmo de h, ¿sí? Estos son los valores sin logaritmo, el h y el error. Pero ahora tomamos logaritmo de las dos cosas. Y bueno, lo que nos queda es esto, ¿sí? Este es el gráfico que obtenemos. Este es lo que nos pide el ejercicio, tener este gráfico. ¿Qué es lo que esperábamos de este gráfico? ¿Qué es lo que nos dice este gráfico sobre el valor el orden de convergencia? Bueno, así de una no tengo mucha idea. El gráfico más o menos parece una recta, un poquito curvo hacia este borde, acá más alineado, y después los últimos un poquito más curvo. Pero bueno, interpretemos ahora eso, a ver qué es lo que está pasando, de dónde sale esta recta. Y esto es lo que tenemos. Ahora sí usamos, para interpretar esa recta de qué es lo que nos dice, usamos la teoría ahora, ¿sí? Del error de truncamiento global. Entonces, si tenemos un método con error de truncado local, k por h a la n, por ejemplo, Euler tiene derivada segunda dividido 2, derivada segunda en algún punto intermedio dividido 2 por h cuadrado. Acá tenemos un h cuadrado. Y todo esto de derivada segunda, bueno, siempre lo acotamos por el máximo de la derivada segunda. Entonces podemos pensar que es una constante por h al cuadrado, ¿sí? En general tenemos un menor igual, pero podemos pensar que la cota es bastante buena, entonces que se comporta más o menos como una constante fija por h a la n. No es exactamente así, constante por h a la n, pero podemos pensar que hay una constante por h a la n. Cada vez que resolvemos, una vez que fijamos el problema, si solamente variamos el h, el comportamiento esperamos que el error truncado local sea 2 k por h a la n. Y el error global, entonces, si metemos ese error local en la fórmula, e a la lt-1 dividido por tau max, o sea, por el máximo de los errores locales,
Bueno, como esto es de esta forma, bueno, lo reemplazamos K por H a la N. O sea, en verdad lo que estamos estimando es como el error global, el máximo error local lo estimamos por K por H a la N. ¿Está bien? Simplificamos, nos queda un H a la N menos 1, H a la N dividido H, y todo esto es una constante que no depende de H, ¿sí? L, T, K, son todas constantes que no dependen de H. K tal vez un poquito, pero bueno, la estimamos como una constante, ¿sí? Entonces no depende de H. Entonces todo esto lo llamamos K2. Entonces lo que obtenemos es que E a la N es aproximadamente K2 por H a la N menos 1, ¿sí? Entonces así, si graficamos el error global en función de H, ¿sí? Esto depende de H, este error global. Si graficamos el error global en función de H, tendríamos, por ejemplo, para el método de Euler, si n es 2, n menos 1 es 1, es una recta, ¿sí? Si estamos haciendo el Taylor, que tiene error local h al cubo, una constante por h al cubo, tendríamos, graficando e a la n en función de h, una parábola, ¿sí? O mientras más alto sea el orden, si graficamos Runge-Kutta, que tiene orden 4, bueno, tendríamos una cúbica, una cuarta, depende de qué Runge-Kutta usamos. Pero entonces, estimar graficando e a la n en función de h, estimar el grado de ese polinomio es bastante complicado, a ojo ya es medio difícil, y haciéndolo en cuenta también se podría hacer, después más adelante vamos a ver cómo estimar esas cosas, pero es más complicado, o es complicado, digamos, cómo sabemos si es una parábola, una cúbica, una cuártica. Entonces, el consejo del ejercicio es tomamos logaritmo de los dos lados, ¿sí? Es como que tenemos esta función, e a la n igual k2 h a la menos 1, y tomamos logaritmo de los dos lados. Log en es aproximadamente el logaritmo de k2 más, o sea, este logaritmo del producto es suma logaritmos, y el logaritmo de un exponente baja el exponente multiplicando, ¿sí? Entonces, esto es lo que esperamos obtener. Si graficamos log n en función de log h, esperamos obtener esta cosa acá. ¿Y qué es esto? Para que quede más claro, esta es el i, estamos graficando esto en función de esto. Entonces, i es log n y x es log h. Bueno, acá sí ya queda súper claro qué es lo que vamos a obtener. Vamos a obtener, si graficamos i en función de x, una recta, ¿sí? Esto es una recta porque es x a la 1, una recta dependiente n-1. ¿Está bien? Esta es la clave del ejercicio. La pendiente de la recta nos da el valor n-1, que es 1 menos el orden de convergencia local, el orden del error truncado local, o exactamente el orden del error truncado global, ¿sí? Entonces, la pendiente de esa recta nos da el orden, este exponente del error truncado global. Entonces, para Euler, esperamos obtener un valor 1 acá, o sea, una recta de pendiente 1, y para Taylor esperamos una recta de pendiente 2, ¿sí? Esperamos para Taylor que este valor sea 2. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer para verificar esto es calcular la pendiente de la recta obtenida, ¿sí? Como decía, acá esto es un poco curvo. Cuando el h es muy chiquito, cuando el h es muy grande, perdón, cuando tomamos muy pocos pasos, hay más error. Este comportamiento de que la función se comporta como h cuadrado, h cubo por una constante, es más verdadero cuando el h es más chiquito, ¿sí? Para valores muy chiquitos de h. Para valores muy grandes, como que hay muchos errores que aparecen, depende en qué punto estamos evaluando la segunda derivada, bueno, hay muchos errores. Los errores son un poquito más grandes. Entonces, calculemos, por ejemplo, ¿cómo estimamos la pendiente de esto? La cuenta es siempre la misma. Delta i sobre delta x. Lo que hay que ver es simplemente qué punto tomamos. Si tomamos el primero y el último, o este y este, habría que tomar distintas posibilidades. Acá, por ejemplo, estamos tomando nh-1, nh-2, son nh la cantidad total, entonces estamos tomando los últimos dos puntos, ¿sí? Los últimos dos puntos son los valores más chiquitos de h, ¿sí? Entonces, si tomamos los dos más chiquitos, veamos qué nos da. Pendiente 0,99, ¿sí? O sea, esperábamos pendiente 1 para el método de Euler porque esperábamos que era orden de convergencia global n-1 igual a 1 y nos da 0,99, se nos da súper bien. Si tomamos otro, por ejemplo, ¿qué pasa si tomábamos en vez de el último? Este es el último de todos, ¿sí? Porque es nh-1 porque está indexado a partir de 0. Si tomamos el primero, que es 0, lo copio acá abajo, así no ponemos ese. Podríamos tomar en vez de los últimos dos, podríamos tomar el primero y el último, el 0 y el n-1, el nh-1. ¿Sí? Y acá, si se fijan acá, 0,93, ¿sí? O sea, si tomamos la pendiente de acá hasta acá, de estos dos, es 0,93, ¿sí? Y acá da 0,99, entonces lo que les decía, es más exacto, mientras más valores más chiquitos de h estemos tomando, nos va a dar más exacto la aproximación, ¿sí? Acá uno podría, por ejemplo, agregar más valores. Si uno agrega ahora 0,00001, bueno, muy chiquito, bueno, esto va a tardar un poco más, pero tampoco tanto más.
Si se fijan acá se ve mejor la diferencia, cómo se va curvando un poquito hacia el final. Pero ahora si volvemos a estimar las dos cosas, bueno, acá ya nos dio, bueno, también no cambió mucho, 1,08 y este 1,01, bueno, también están los dos cerca de 1, ¿sí? Al final acá sí dio al revés, dio mejor esta pendiente que esta, bueno, son todos hay errores numéricos que aparecen. Pero bueno, vemos que está cerca de 1, ¿sí? Cualquiera de los valores que tomemos, no importa dónde veamos la pendiente, siempre da cerca de 1. ¿Está bien? Y bueno, hagamos lo mismo para Taylor. De paso vemos cómo implementar el método de Taylor en Python, que no lo habíamos visto por lo menos en los videos acá de las clases Python. Este es el método de Taylor. Hasta acá, si sacamos esta parte, la parte que quedó sin sombrear, sería el método de Euler, pero le agregamos un término de grado 2, un h cuadrado, y acá necesitamos las derivadas parciales de f con respecto a t y con respecto a x, ¿sí? Entonces, el método de Taylor es todo exactamente igual, salvo que acá cambiamos la fórmula esta, ¿sí? Lo único que cambia en distintos métodos es esta fórmula, ¿sí? Pero lo que complica es que esta fórmula requiere conocer las derivadas parciales, entonces como parámetro también tenemos que pasarle las derivadas parciales, ft y fx, ¿sí? Acá lo puse con n, no, pongámoslo con h, ya que estamos haciendo todo con h. Ponemos todo con h y calculamos como hicimos acá, El n lo calculamos en función de h, ¿sí? Bueno, o sea, depende del programa que estén usando, pueden usar cualquiera de los dos, un programita que tome n o un programita que tome h. Acá lo hacemos tomando n, tomando h y calculamos n, así que esto no va. Y bueno, acá toda esta fórmula que está acá está copiada acá, h por f más h cuadrado sobre 2 por ft, bueno, todo esto es lo mismo, la fórmula que Taylor. O sea, en principio de la implementación de Taylor no hay ninguna dificultad, lo molesto es que tenemos que programar ahora, no hacemos nunca nosotros derivadas simbólicas, derivar esto simbólicamente con respecto a x, con respecto a t. Si podría ser, Python lo puede hacer, pero como esta materia es más numérica, estamos haciendo todo numéricamente, entonces las derivadas acá en este caso se las tenemos que dar nosotros, ¿sí? No hacemos cálculo simbólico de derivadas, ¿está bien? Bueno, la derivada de esta función que teníamos, acá, la función es esta, 2x menos 5 sobre t, la derivada de esto con respecto a x es 2, con respecto a t es, ft con respecto a t es menos 5 coseno, y bueno, entonces llamamos ahora a Taylor con las derivadas parciales, f y las derivadas parciales, 0,5, y acá lo mismo que antes, ponemos un paso ahora, 0,0001. Bueno, Taylor es muy bueno, así que puedo poner un paso chiquito. Y acá, fíjense, con este paso ya se ve inmediatamente que Taylor es mucho mejor que Euler. La convergencia coincide casi exactamente, la solución real y la solución aproximada coinciden, ¿sí? Si ponemos solamente un paso muy chiquito, tal vez recién ahí, con paso 0,01, recién ahí vemos la diferencia, ¿sí? Entonces esto funciona mucho mejor, pero bueno, requiere calcular la derivada. En este caso son muy simples, entonces en este caso seguro conviene usar Taylor que Euler, pero en general pueden ser que las derivadas sean difíciles y también requiera más cálculos, calcular todo, así que uno tiene que ir viendo, depende del problema, cuál método va a convenir, ¿sí? Y ahora repetimos lo mismo que antes, tomamos distintos pasos, calculamos el n, calculamos el error, todo esto es copy-paste de lo anterior, acá simplemente cambio que ahora necesitamos h, y llamamos a Taylor, ¿sí? Y lo mismo que antes, calculamos, o sea, lo paso un poco rápido porque es todo exactamente igual que antes. El xn es el último punto, ¿sí? Siempre, esto no les había mostrado en el anterior, pero nos interesa calcular el error global, o sea, el error en el último punto, entonces eso es el x corchete n, ¿sí? El método de Taylor o Euler nos da un vector de t de muchísimos puntos, todos los t sub 0, t sub 1, t sub 2 hasta t sub n, y el x también, x0, x1 hasta xn. Entonces, el último punto es el x corchete n, ¿sí? N es la cantidad total de puntos que tomamos. Así que el último punto es el xn. En verdad la cantidad es n más 1, porque empezamos desde 0 hasta xn. Bueno, hacemos todo lo mismo, así que veamos qué es lo que nos da. Error, lo que nos da es error. ¿Qué pasó? Acá de nuevo, h, siempre me olvido esto, acá es hi. Si no tenía todo armado con n en vez de con h. Y bueno, acá vemos, por eso si lo vemos acá, es una recta, parece la misma recta que antes. No vemos ninguna diferencia con respecto a esta recta, un poquito más. Acá borramos este último que está un poco distorsionado. Esta recta tenemos acá, esta recta parece más o menos lo mismo, pero hay que tener cuidado que los ejes son distintos. Acá va de menos 4 a 3, y en el anterior teníamos que iba desde menos 1,5 a 5, ¿sí? Entonces están cambiados los ejes. Y a los puntos puede ser que hayan cambiado también. A ver.
Sí, hay distintos H, bueno, en algún lado agregué un H más, un H menos. Los X también están cambiados, pero lo que necesitamos es calcular la pendiente. Y acá está la pendiente calculada, con lo mismo que antes, tomamos los últimos dos puntos, o sea, la pendiente de acá hasta acá, o podemos tomar la pendiente, podemos tomar también para comparar. Acá se ve mucho más alineado, es como que en general los errores son más grandes cuando el método no está funcionando bien, y acá para cualquier H que tomemos de estos, el método ya funciona muy bien. Así que no importa muy bien qué dos puntos usamos para estimar la pendiente. El primero es 1,99, el otro 1,96. Dan los dos muy cercanos a 2. Otra cosa, esto que estamos usando para estimar la pendiente es medio molesto. Parece que estamos desaprovechando información porque solo estamos usando dos puntos y tenemos todos estos. Eso es tema de la práctica 5. Estimar la pendiente de una recta, eso se llama regresión lineal. Trazar una recta que pase lo mejor posible por todos estos puntos. Después en algún momento tal vez volvemos, que está bueno eso. Cómo usar todos estos puntos para obtener una pendiente que contenga, que nos dé información de todos los puntos, ¿sí? Acá solamente estamos tomando dos, porque bueno, por ahora es lo único que sabemos hacer. ¿Sí? Pero podríamos tomar una recta que pase lo mejor posible por todos esos puntos. Bien, entonces nos dio para Taylor orden de convergencia global n-1 igual a 2, o sea, orden de convergencia global 2, orden de convergencia local 3. ¿Sí? Y bueno, finalmente usamos Euler modificado también para que tengan más que nada esto, para que tengan los programitas de cómo hacer Euler modificado. Es esto que está acá. Este es el método, está copiado, digamos, lo buscan a cualquier lado, simplemente la fórmula del método. Y la implementamos acá, ¿sí? H por F, T menos 1. Es copiar todo lo que hice acá, pero corchete en vez de subíndice. Y nada más, creo, ¿sí? Bien, esto. Y acá no hace falta nada más que la función. O sea, lo bueno de Euler con respecto a Taylor es que no necesitamos derivadas de la función. Necesitamos evaluar la función en otro punto más, o sea, un poquito más complicada la fórmula, pero no necesitamos derivadas. Entonces, en general es mucho más simple esto que usar Taylor. Y acá lo mismo, se lo dejamos todo con H, así ya les queda todo con H. ¿Dónde está? Acá. Y eso está bueno. El Euler modificado, por ejemplo, tal vez nos recordamos qué orden de convergencia tiene. Bueno, lo podemos calcular numéricamente, ¿sí? En vez de hacer las cuentas analíticas, calculamos numéricamente. O sea, nos dan un método cualquiera, no nos dice nada de cómo se obtuvo la cuenta teórica, el error global, el error local, nada. Un método cualquiera, y bueno, para ver si realmente es bueno qué orden de convergencia tiene, hacemos este experimento. H, esto ya lo borramos porque ya calculamos el H. Y acá lo mismo que antes, le pasamos un valor de H. 0,001. Acá están graficadas X2, X3. Está graficado, pongamos en labels. X3 es Euler modificado. Euler modificado. Y X2 es lo que hemos calculado recién Taylor, ¿sí? Y plt.legend. Y se superponen completamente Euler modificado y Taylor, no se llega a ver la diferencia, ¿sí? Creo que están los dos justo uno encima del otro porque es... ¿Qué es el verde? El verde es la solución exacta, sí. Acá si agregamos más pasos, si agregamos un paso más chiquito, tomamos un paso más chiquito. No, acá sí, con este paso coincide exactamente, Euler modificado coincide exactamente con el verde, ahora apenas se llega a extinguir. Taylor nos da un poquito más de error porque habíamos tomado solamente un paso grande para Taylor la última vez que lo hicimos. Claro, 0,01, así que acá ponemos un paso más chiquito. Graficamos acá. Acá todos coinciden, ¿sí? Taylor, Euler modificado y la solución exacta son prácticamente iguales, ¿sí? Entonces, es lo que ve. Y la pendiente la calculamos acá. Ahora hacemos el mismo experimento para Euler modificado. Acá tengo que sumar con HI. Lo paso rápido porque es todo lo mismo, ¿sí? Exactamente. O sea, después lo pueden ver en detalle y siguen el notebook, pero es todo lo mismo con Euler modificado. Esta es la recta y pendiente 1,99, ¿sí? Así que Euler modificado tiene el mismo orden de convergencia que Taylor. Orden global h al cuadrado, orden local entonces h al cubo. ¿Está bien? Bien, eso en cuanto a el orden de convergencia, este ejercicio 7. Bien, acá lo he modificado, lo pueden probar. Acá lo que le dicen, ven que probar que el error de truncado es h cubo. Bueno, acá este ejercicio es teórico, probarlo teóricamente, sí, pero recién lo hicimos numéricamente acá. ¿Sí? Y ahora viene la parte de sistemas. Vamos a ver esto un poquito, que no sé cuánto vamos, y tal vez ya es un poco largo, pero bueno, les doy una introducción para que puedan empezar un poquito y después la clase que viene lo vemos con más detalle.
queremos usar el método de Euler para resolver sistemas de ecuaciones. Por ejemplo, este sistema de acá, tenemos dos ecuaciones con dos variables x e y entonces queremos usar el mismo método de Euler para resolver un sistema de este tipo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Sistema de ecuaciones. Acá, estas ecuaciones son justamente muy parecidas a esta de acá, solamente que alfa y beta están dados. Pero son ecuaciones muy parecidas a esas. Y obtener las soluciones de este sistema con distintos pasos, 1000 pasos, 10.000 pasos, 100.000 pasos, ¿sí? Entonces, las ecuaciones del método de Euler es exactamente igual para una variable, para muchas variables, simplemente agregamos f1, f2, f3, ¿sí? xy lo vamos obteniendo en función del xy menos 1, más h por f1, que f1 es esta de acá, ¿sí? La de acá arriba. Y el i sub i lo obtenemos en función del i sub i menos 1, pero le sumamos h de f2, ¿sí? Lo que tiene es como f1 y f2 relacionan x con y, o sea, por esto es un sistema, no es cada variable. Si fuera x' y acá solamente aparece la x, no nos importa que haya una y, lo resolveríamos usando solamente Euler de una variable, ¿sí? Pero como acá se mezcla x e y acá también, tenemos que ir resolviendo los dos a la vez. Para poder calcular los valores en el paso i, necesitamos los dos valores en el paso i menos 1. Necesitamos las dos aproximaciones, x y menos 1 e y sub i menos 1, ¿sí? Entonces, esto es lo que decía, esta es introducción, lo vamos a hacer así, como está escrito acá, para dos variables por separado, y en general para programar no es lo mejor, no es lo más práctico. Lo más práctico sería usar notación matricial, ¿sí? Como Python copia MATLAB, y MATLAB está especialmente preparado para notación matricial, para trabajar con matrices, con vectores. Lo más práctico acá sería usar directamente notación matricial. Así que por eso, esto si quieren por ahora, no hace falta que lo entiendan bien el programa, digamos, o que lo traten de usar. La clase que viene vamos a ver hacerlo todo en notación matricial, que va a ser lo que vamos a usar en general para los ejercicios, que es parecido a lo que vimos en el último ejercicio de la práctica 2 de cómo hacer Newton en notación matricial. Esto ahora más bien para entenderlo un poquito cómo funciona, pero no es lo más común porque si lo hacemos así es como que tenemos que hacer, si son dos variables tenemos esto, si son tres tenemos que agregar una f3, bueno, se complica, es como que depende de cuántas variables tengamos, tenemos que hacer un programita distinto. Y con notación matricial nos va a servir para 5 variables, para 10 variables, para 2 variables, lo vamos a poder hacer con un solo programa, ¿sí? Entonces, lo hacemos, miramos esto como es. F1 es esta de acá, 2 tercios x menos 4 tercios xy, 2 tercios x menos 4 tercios xy. F2 es xy menos y, es esta de acá. Y ahora lo que decía, este Euler modificado es solo para dos variables, ¿sí? Solo para dos variables. ¿Por qué solo para dos variables? Porque estamos tomando F1, F2, X0 y 0. No hay ninguna F3, no hay Z0, ¿sí? Después lo que vamos a hacer es reemplazar, en vez de F1, F2, que tome una F que sea una función que contenga las dos. Una F que vaya de R2 en R2. Y el X0 y 0 también como un vector en vez de como dos valores por separado. Y entonces después, así, si F es un vector, una función de R a la N en R a la N, va a funcionar igual el método, ¿sí? Pero así es más claro para interpretar. Es como que hay una cuestión didáctica que siempre estamos dudando, es ir de una al método vectorial, que es más simple después para usar y todo, o pasar por acá. Pasar por acá tiene la dificultad que después tal vez le complica y quieren usar esto cuando hay que usar la notación matricial. Como tener dos notaciones distintas tal vez le complica un poco. Por eso esto, si quieren por ahora no les den mucha importancia. No, en general no vamos a usar este programa de acá, sino que vamos a usar directamente notación matricial. Pero a la vez es como saltear de una ahí, a veces uno no entiende y después cuando uno lo quiere hacer a mano se empieza a confundir qué es lo que tiene que hacer. Entonces acá me parece más claro entender bien qué es lo que estamos haciendo. xy es el valor anterior más h por una función f1, y sub i es el valor de i más h por una función f2, y implementamos eso tal cual lo que dice ahí, ¿sí? Esto es como más claro de pasar de acá a acá, es bastante más claro que lo que vamos a hacer la clase que viene, ¿sí? Bueno, el método es exactamente igual, xy es xy menos 1 más h y ft menos 1, y lo que aparece es un i sub i menos 1, ¿sí? Esta es la única diferencia, aparece un i sub i menos 1. Y en la i también aparece un xy menos 1. Pero después es todo igual, y ahora tenemos las dos funciones, llamamos a Euler, acá sí lo dejo así con un n, pues lo mismo, este está con n. Después de la clase que viene lo vemos con h, así. En general los ejercicios siempre nos dan un h. Y llamamos al método f1, f2, valores iniciales 1 y 1, es lo que nos dice acá, valores iniciales 1 y 1, son eso de acá, y graficamos x en función de t y y en función de t, ¿sí? Y bueno, nos queda esto, nos queda un comportamiento oscilatorio, un comportamiento periódico, tanto para x como para y, ¿sí? Acá estamos graficando x en función de t e y en función de t.
Y bueno, este es el sistema de predador-presa, que ya lo vieron en la teoría y en la práctica, y lo que uno observa es un comportamiento periódico, ¿sí? Que empieza a aumentar la cantidad de, si son conejos y zorros, empieza a aumentar la cantidad de conejos porque hay pocos zorros, entonces los zorros tienen más alimento, entonces empieza a aumentar la cantidad de zorros, entonces empieza a disminuir la cantidad de conejos porque los zorros se los comen a los conejos, y se da ese comportamiento periódico que es lo que ya estudiamos. Y acá está ese comportamiento, pero en general esto no es el gráfico común que uno acostumbra a hacer para este tipo de problemas, sino que uno quiere graficar directamente x e y en función de t, perdón, directamente y en función de x, y cómo va ese gráfico que decíamos, cómo vamos variando t y cómo va variando x e y cuando vamos variando t, podemos pensarlo como una trayectoria. En vez de graficar x e y en función de t, podemos pensar que eso dibuja una trayectoria en el plano x, y. Entonces, para hacer eso, la única diferencia es, acá ya obtuvimos tx y tx e y también. Acá estamos graficando x en función de t e y en función de t. Y lo único que hacemos es graficar y en función de x. Y acá nos queda este gráfico que es el típico gráfico de este sistema predador-presa, ¿sí? Acá lo malo de este gráfico es que no vemos muy bien para qué lado se está moviendo. Habría que hacerlo, no sé, agregar de alguna forma en el gráfico algún dato para poder saber para dónde se está moviendo. Pero vemos este comportamiento oscilatorio. Quedó ancho porque está dando varias vueltas. Y depende acá el paso que estamos tomando. Si estamos tomando este paso 100.000, por ejemplo, tomamos un paso más chiquito, vamos a ver. Acá ya queda cualquier cosa, como que acá los errores son muy grandes, y acá también si graficamos esto, el comportamiento oscilatorio da cualquier cosa, es como que acá tomamos un paso demasiado chiquito y los errores del método son muy grandes, así que no podemos tomar ese paso tan chiquito. Después tomamos un paso más grande, es este, creo que es el mismo que vimos recién, es esto. A ver, no sé cuánto tarda si ponemos un 0 más. Probemos. Sí, acá este da bien, y este debería dar un poquito más finito, es decir, mientras este es un comportamiento oscilatorio exacto, si el problema teórico, si lo resolvemos teóricamente. Entonces, numéricamente, ahí se ve, ¿no? Mientras más pasos tomamos, se parece más, cada vuelta se parece más a la anterior, porque hay menos errores, ¿sí? Bueno, esto entonces, lo que esperamos, entonces, en todos estos ejercicios que siguen, uno espera siempre graficar trayectorias y tratar de encontrar este comportamiento oscilatorio, o a veces no hay comportamiento oscilatorio, pero en general los ejercicios piden siempre graficar trayectorias, ¿sí? Acá graficar trayectorias. Todos esos ejercicios son para resolver usando los ejecuta y graficar también las trayectorias que uno obtiene, ¿sí? ¿Está bien? Así que bueno, eso lo vemos con más detalle en la clase que viene, cómo hacer un programita general. Por ahora, como les decía, simplemente una introducción si quieren ya ir empezando. Pueden usar esto, pero en la clase que viene vamos a ver cómo hacerlo con notación matricial, que es parecido a lo que vimos en el último ejercicio de la práctica 2, ¿sí? Así que bueno, por ahora terminamos con eso. Avancen hasta donde puedan y el miércoles seguimos. ¿Sí? Gracias, hasta luego.